Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les compartiré un contundente y profético mensaje de la Virgen María de Medjugorje en el que nos revela las intenciones del demonio para destruir la Iglesia, a través de un sistemático proceder preternatural que procura la perversión de las almas. Todo esto en las vísperas del anuncio y cumplimiento de los 10 secretos de Medjugorje, los cuales significarán la derrota definitiva del poder de las tinieblas en el mundo. En este revelador mensaje, la Virgen de Medjugorje también nos explica qué podemos hacer para contrarrestar la acción del maligno y no sucumbir ante su asedio espiritual. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. El 14 de abril del año 82, la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje a través de los videntes. Queridos hijos, deben saber que Satanás existe. Un día él se presentó ante el trono de Dios y pidió permiso para atentar a la Iglesia durante un tiempo determinado con la intención de destruirla. Dios permitió que Satanás probara a la Iglesia durante un siglo, pero añadió: no la destruirás. Este siglo en el que ustedes viven está bajo el poder de Satanás, pero cuando se revelen los secretos que les he confiado, su poder será destruido. Ya él empieza a perder su poder y por eso se ha vuelto aún más agresivo hoy en día. Destruye matrimonios, suscita discordia, incluso entre las almas consagradas, provoca obsesiones y provoca muertes. Protéjanse, por tanto, con ayuno y con oración, especialmente con la oración comunitaria. Lleven con ustedes objetos benditos y también colóquenlos en sus hogares, y retomen el uso del agua bendita. Este mensaje que les acabo de referir y que data de los primeros años de las apariciones de la Virgen de Medjugorje es bastante revelador, porque la Virgen María proyecta todo el plan del demonio de destrucción sistemática del mundo que hoy en día estamos viviendo en las vísperas de la llegada de los 10 secretos que la Virgen nos ha confiado. Es interesante en este punto ver cómo, a pesar de que el demonio está tentando y probando a la Iglesia durante un siglo, al final no logrará destruirla, esto por mandato de Dios. Mas sin embargo, explica mucho de los flagelos que vemos hoy en día, a raíz de la intensificación de la acción maligna sobre el mundo, porque el demonio está intensificando su poder. Como dice la Virgen María, se ha vuelto más agresivo en tiempos recientes, por eso destruye matrimonios, suscita discordia, provoca obsesiones y provoca también la destrucción. La Virgen María, más allá de exponernos abiertamente y de forma muy explícita el problema de la situación que estamos viviendo, también nos da la clave para contrarrestar esta situación y nos dice que a través de la oración, especialmente la oración comunitaria y el ayuno, podemos nosotros revertir la acción del maligno aquí en la tierra. Y esto también lo podemos acompañar haciendo uso de sacramentales, que son objetos benditos como medallas, crucifijos, rosarios, y colocándolos en nuestros hogares. Recordemos que una de las acciones extraordinarias del demonio, además de la obsesión, como dice la Virgen María en este mensaje, es la infestación. La infestación es la acción maléfica de entidades espirituales y de corte preternatural en animales, lugares o cosas. Por eso, el usar sacramentales como la medalla de San Benito, que esté exorcizada, por ejemplo, o el agua, el aceite y la sal exorcizada, pueden servir para repeler la acción del mal en nuestros lugares consuetudinarios, como nuestra casa. A continuación, y para darle un complemento más teológico a este mensaje de la Virgen María, les comparto una interesante catequesis que deriva de una reflexión del Padre Livio sobre el tiempo de los secretos y la víspera de la llegada de esos anuncios que actualmente estamos viviendo. Queridos hermanos, a continuación quiero abordar un argumento sobre el cual he reflexionado mucho.
y es el tema de pensar y ser conscientes de las vísperas de la llegada de los secretos de Medjugorje. Tomemos conciencia de lo que actualmente estamos viviendo. Fíjense que hoy en día han proliferado los católicos modernistas, que de católicos solamente tienen la vertiente hereditaria por parte de sus padres, porque en el fondo muchos han perdido la fe. Este nuevo modernismo está profiriendo un mensaje de que el mundo debe estar sin Dios y se debe poner al hombre por encima de Dios, lo cual se sintetiza en que el hombre moderno ha abandonado a Dios y se debe poner al hombre por encima de Dios, lo cual se sintetiza en que el hombre moderno ha abandonado a Dios y se ha puesto en el lugar de Dios él mismo. Y este materialismo galopante siempre ha estado presente. Piensen, por ejemplo, en países orientales, donde el ateísmo y el materialismo son pan de cada día, y han edificado a la ciencia como su propio Dios. Y todos los problemas que teológicamente abordarían el ámbito espiritual, en el caso de los modernistas, siempre lo quieren resolver a través de la técnica, es decir, a través de la ciencia. Y esto proyecta un mundo nuevo, una nueva humanidad, desde un punto de vista de estirpe modernista. Vemos hoy en día en países de Europa y del mundo entero, como por ejemplo aquí en Italia, una política de la cancelación sistemática de las cosas de Dios. Hoy en día cada vez hay menos fieles en las iglesias, cada vez existen menos devociones hacia los sacramentos, cada vez se interesan menos en los santos, en las plegarias, en las oraciones, cada vez importa menos la vida espiritual. Y en todo está habiendo una sustitución de los valores tradicionales provenientes de Dios. ¿Y esto qué implica? Implica una sustitución de Dios por Satanás. A todo esto, recientemente vivimos un periodo mundial de pandemia en el que prácticamente se dejó la moraleja de que con la ciencia resolvimos esa situación. Y hoy más recientemente vemos conflictos bélicos en Europa y también en Oriente Medio. Todo esto adquiere mucha claridad si lo vemos a la luz de ese mensaje del 25 de julio del año 2019, cuando la Virgen María de Medjugorje dijo: «Vendrán las pruebas, pero ustedes no estarán listos y reinará el pecado». Y fíjense todo lo que ha sucedido en el mundo desde ese mensaje hasta el día de hoy. Vemos cómo reina el pecado, lo cual implica que reina Satanás en esta tierra. Mas sin embargo, la Virgen María no simplemente enuncia esa dificultad o ese problema, sino que hace énfasis en la contraparte para erradicar ese flagelo. Y es que ella insiste en que somos nosotros los apóstoles de su amor. Ella está en Medjugorje para estar presente en medio de nosotros y de esa forma enfilar ese ejército celestial. La Virgen María en Medjugorje, a través de los últimos mensajes, siempre nos ha dejado palabras motivadoras. Por ejemplo, en un reciente mensaje dijo: «Ustedes son mi esperanza». Estamos en un periodo histórico, queridos hermanos, en el que el mundo alcanzó un punto de no retorno, donde cada vez habrá más degeneración, donde cada vez veremos más iniquidad. Hay una aceleración sistemática hacia la consumación de todo, y esto nos acerca al tiempo de los secretos. Llegaremos a un punto en el que la humanidad alcanzará niveles insospechados de odio mutuo, de odio hacia el prójimo, que definitivamente e inexorablemente explotará. Y aquí puntualmente ya estaríamos hablando del tiempo de los secretos, más precisamente del 4º al 10º secreto. Recordemos que los 3 primeros secretos de Medjugorje tienen que ver con una suerte de aviso, y el resto parecen tener un contenido más de carácter tribulatorio. Sabemos que de los 10 secretos, al menos 9 tendrán repercusión directa
por parte del hombre, o serán acción directa del hombre. Solamente uno tenemos total claridad hasta el momento, que será una obra proveniente directamente de Dios, que es el tercer secreto. Pero en lo que concierne a esos secretos de carácter tribulatorio, sobre ese castigo que irremediablemente se ceñirá sobre el mundo, sabemos que el mundo experimentará un gran problema, una situación realmente catastrófica, que básicamente podríamos decir sería una sucursal del infierno en la tierra, por lo dramático de su contenido. Y créanme que no estoy exagerando, basta con mirar las características de las profecías sobre estos advenimientos y también basta con mirar la iniquidad que actualmente vive el mundo para entender que lo que viene es algo delicado. Cuando hablamos del cumplimiento de los 10 secretos, especialmente del cuarto al 10º, podemos perfectamente decir que será una progresión hacia el infierno, porque será el momento en el que el demonio desencadenará todo su actuar y toda su acción para destruir el mundo. Pero al mismo tiempo, y por otra parte, más allá de esta progresión hacia el infierno que vendrá del demonio, al mismo tiempo la Virgen María con los apóstoles de su amor estarán haciendo contrapeso y estarán contrarrestando la acción del maligno. Y creo que se cumplirá lo que dice María Valtorta en la descripción que le dio Jesús cuando le refirió que en estos tiempos los santos o las personas santas y justas alcanzarán niveles insospechados de santidad. Y al mismo tiempo las almas de los malvados alcanzarán niveles insospechados de perversión. Y esta disyuntiva ya la podemos ver hoy, incluso con nuestros ojos humanos. Vemos cómo personas que son buenas y justas cada vez se santifican más, y personas alejadas de Dios cada vez se acercan más al maligno. Podemos decir, queridos hermanos, que a partir de ese mensaje que les referí de la Virgen María del 25 de julio del 2019 hasta hoy, estamos viendo cómo el mundo sistemáticamente, al alejarse de Dios y encumbrar el modernismo y el materialismo, lo cual implica irremediablemente el ateísmo, está generando que la humanidad poco a poco empiece a desmoronarse. Y todo esto ocurre al mismo tiempo que el demonio intensifica su accionar para que el mundo se pervierta, para que el mundo llegue a un abismo. Y a partir de todo esto es que se justifica la presencia de la Virgen María en medio de nosotros, porque ella y su presencia es la que contrarresta la acción del maligno. Nosotros debemos tomar partido y hacer parte de esa milicia celestial. La salvación estará disponible para todos. Recuerden este último mensaje de la Virgen María del 25 de octubre, cuando dijo que la paz es ese elemento que todo el mundo anhela. Sabemos que 3 días antes de que empiecen a cumplirse los 10 secretos, estos serán anunciados. Y mantenemos la esperanza de que muchos corazones se abran con estos anuncios para que más almas puedan salvarse. También es cierto que lamentablemente mucha gente permanecerá indiferente a estos anuncios, permanecerá hostil o con el corazón endurecido, y no aprovecharán esta ancla de salvación que la Virgen María ha venido a regalarnos. Toda esta evidencia maravillosa y celestial que el mundo tendrá cuando se empiecen a cumplir los 10 secretos servirá para que toda persona pueda tomar su decisión. Y quedará total claridad que el control de la naturaleza está en las manos de Dios, que Dios es el único Dios verdadero, el único encarnado en su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y hombre. Y quedará la total evidencia de la presencia maternal de María como Madre de Jesús, Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Y cuando llegue ese momento, muchas personas que actualmente viven indiferentes a la realidad espiritual y a las cosas de Dios, en ese momento
verán con mucho interés y necesidad el poder decidirse por Dios, porque estarán viviendo momentos realmente turbulentos. Y en ese mismo momento nosotros como apóstoles del amor de Jesús y María debemos estar fuertes para guiar a esos hermanos que están alejados de Dios. En síntesis, queridos hermanos, podemos ver que los momentos que estamos viviendo y a puertas de vivir perfectamente son momentos de carácter escatológico. Y por eso quiero concluir exhortándolos a que dejemos de lado las banalidades, los pasatiempos sin ningún tipo de aporte a nuestra vida y empecemos a interesarnos en las cosas de Dios. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.